sobre el tema de la cuantificación económica del daño, y después se va a estar el doctor Amial sobre el mismo tema. Obvio que pretender que en una hora, que es la que voy a estar, no se puede desarrollar el tema, sino que simplemente lo que vamos a dar son lineamientos en un tema que me parece que es muy importante, porque tiene que ver precisamente con la mayoría de la finalidad de los procesos, sean procesos de cualquier tipo, civiles, comerciales, laborales, las mediaciones, las conciliaciones, etc. Lo primero que tenemos que, me parece, establecer, tal vez la cosa más difícil, ¿qué es el dinero? ¿Y para qué nos sirve en el derecho el dinero? Por eso cuando se dice vamos a cuantificar el daño, mi primera objeción es que el nombre no tiene que ser eso. Es cuantificación económica del daño. No es lo mismo que cuantificar el daño, porque estoy diciendo que lo voy a cuantificar dentro no del derecho sino de la economía. Es decir, voy a utilizar herramientas de la economía para cuantificar un derecho. El dinero, básicamente, tiene una función que es la posibilidad que cada uno de nosotros tenemos de acceder al mercado para comprar bienes o servicios. Pero ¿por qué tenemos dinero? Y en realidad, salvo algunos en este país o algunas, tenemos dinero porque trabajamos. Trabajar significa, en realidad, que el dinero no es el dinero como finalidad, sino que lo que nos están haciendo con el dinero es transformando un valor, que es el valor trabajo, y llevándolo a una cuantía que es el dinero. Es decir, cuando yo trabajo entrego valor. Puedo trabajar desde lo físico, del intelectual, barrendero, lo que sea. Entrego valor. Me devuelven valor. Pero para cuantificar ese valor utilizan una herramienta intermedia que es el dinero. Entonces, cuando yo entrego valor y me dicen esto vale 100 pesos, lo que me están diciendo vale 100 pesos es que hay un valor que los 100 pesos representan ese valor. Quiere decir entonces que la primera de las funciones en el sistema laboral, en realidad el empresario, sea el Estado o las empresas, tiene una deuda de valor y no una deuda de dinero. Y utiliza el dinero como forma de herramienta o intermedia para cuantificar el valor de mi trabajo. Ahora, cuando yo voy al banco y pido un préstamo, o me dan un descubierto en una cuenta corriente o en una tarjeta de crédito, etc., estoy trabajando con una mercancía que se llama dinero. Quiere decir que ahí el dinero es una finalidad en sí misma, no es una herramienta de cuantificación de un valor. Es decir, yo pido 100 pesos y los 100 pesos no tienen forma de relacionarse con un valor. Yo puedo pedir los 100 pesos para comprar una heladera, puedo pedir los 100 pesos para salir de vacaciones, es decir, es en el mutuo, que es el mutuo financiero, bancario, todo lo que ustedes quieran, el dinero es la mercancía final, no representa un valor. Entonces, ahí tenemos que el banco, para darnos el crédito, tiene una deuda de dinero, no tiene una deuda de valor. Y la restitución que yo tengo que hacer es una deuda de dinero, no es de valor. Vayamos un poco al código. Cuando uno mira y dice, hay dos normas distintas, una de dos, o porque los codificadores se equivocaron, o porque hay una razón. Vamos a suponer que hay una razón. En el 1770, que es un artículo clave, es el artículo relacionado con las obligaciones de la suma de dinero. Es decir, el dinero no es un valor que representa otra cosa, sino que es en sí mismo. Es la finalidad de la obligación de dar suma de dinero. En ese
artículo 770, que habla del anatocismo y de la forma de cómo en las sentencias se deben relacionar los intereses moratorios y compensatorios, lo establece a tal punto que dice, bueno, no es desde el día del hecho, es desde el día de que si la suma no está líquida, es desde el día de que el juez la transforma en líquida cuando yo presento una liquidación y el juez se aprueba la liquidación y me manda a pagar. Entonces a partir de ese momento la suma de dinero está líquida y recién a partir de ese momento corren los intereses. Y el inciso anterior dice, no, si ya está líquida, corre desde el día de dónde. Desde el día en que entré en mora respecto a la obligación de dar suma de dinero. Quiere decir que ahí tengo reguladas las obligaciones de dar suma de dinero en relación con ¿qué? Con el mutuo. El mutuo puede ser de cualquier forma. Después son formas distintas. Es como, el mutuo es en realidad una cubetera que yo pongo todos los helados distintos adentro. Puedo poner una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando yo me voy a la parte de daños, me encuentro con que tengo dos artículos, el 1746 y el 1747, que me hablan de lo mismo, pero con distinto contenido. Es decir, ¿de qué me hablan? De intereses, porque no hay otra cosa. Solamente que los intereses del 760 son propios de la herramienta del dinero y los del 1746-47 no son propios de la herramienta dinero. Y ahora vamos a ver por qué. Si yo tengo un contrato cualquiera, pongamos el más simple, el de locación. En realidad, cuando yo establezco el precio de la locación, ese precio de la locación está en relación con la inversión que yo hice en el inmueble, los costos y las tasas de beneficio. Es decir, que el precio ese que le estoy colocando, que puede ser una taza de café, un kilo de papas o dinero, representa un valor. No es una obligación de dar suma de dinero, pagar todos los 8. Es una obligación de valor. Sigamos avanzando. Cuando voy a la parte de daños, por ejemplo, el artículo 1740, que es el que habla de la reparación plena, en realidad yo prefiero hablar de la reparación integral y no plena porque plena no me suena integral. Dice que lo que hay que hacer con los daños es volver al estado anterior, sea en especie o en dinero. Es decir, ¿qué me está queriendo decir? Mire, el daño es un valor que usted dañó, puede ser el valor sobre el ser humano, una pierna, etcétera, o puede ser sobre su patrimonio, que ahora lo vamos a ver. Vuelva todo para atrás. Si no puede, cuantifique económicamente ese valor en dinero, porque no puedo restituir para atrás, no le puedo poner una pierna, pero le puedo poner una pierna ortopédica, independientemente después de los daños, etc. Si yo después voy a otros artículos del código, me dicen que en este código se incorporó lo que se llama el proyecto de vida. Y ahí también tengo obligaciones de valor. Dice que yo tengo dos proyectos de vida. Mi proyecto de vida económico, para lo cual trabajo en el sistema. Ese es mi proyecto de vida económico. Es decir, yo no soy yo, sino que soy una unidad productiva, soy un trabajador. Como unidad productiva lo que hago es obtener recursos económicos, y como recursos económicos lo que voy a hacer es tener un consumo, o sea, un valor, y el excedente voy a hacer el proceso de acumulación capitalista. Y además voy a patrimonializar ese excedente. Me voy a comprar un maletín, voy a comprar una heladera. Quiere decir que todo eso está relacionado con valor y viene de lo que hablamos antes del tema del trabajo. Quiere decir que cuando yo voy a cuantificar esta parte, que tengo en el 1745 y 1746, no, perdón, sí, 1745 y 1746, el anterior era 1747 y 48, discúlpenme. 1745 habla del fallecimiento. ¿De qué fallecimiento? No, del fallecimiento de la persona que es la portadora de la unidad productiva. Si no, no se entiende.
Y fíjense ustedes que dice lo primero, que hay que reparar los alimentos. Los alimentos es una deuda de valor. Precisamente, el alimento que necesita la persona, es decir, el jefe o la jefa de familia fallece, que es la que lleva a su casa los recursos económicos, esos recursos económicos habidos del trabajo tienen una significación de valor. ¿Dónde? En los alimentos, en el proceso de consumo, en el proceso de acumulación capitalista, es decir, en comprarme la casa, etc. Esto es valor. Entonces ese 1745 dice, bueno, esta es una parte, la otra parte es el lucro cesante, o sea, el excedente deducido, el recurso económico que tomo, saco la parte de consumo y me queda un excedente, que es el lucro cesante. Y también me dice el derecho de chance. El derecho de chance también es un valor. ¿Qué significa el derecho de chance? Si tenemos dos derechos de chance. La meritocracia, la posibilidad que en el 1745 la muerte y en el 1746 la incapacidad no le hayan permitido ese hecho dañoso a una persona ascender, por ejemplo, en su trabajo. Quiere decir que es parte de su patrimonio ese derecho de chance. Quiere decir que todo esto es una obligación de valor. Para dar un ejemplo, hoy tengo trabajadores informales. Si quiere le ponemos el nombre en negro, pero da lo mismo. Trabajadores informales, el cartonero, cualquier changuista. Se muere. ¿Cómo cuantifico su trabajo? ¿Cómo cuantifico lo que él llevaba a su casa, que tenga una esposa y unos hijos vivos? Primera presunción, que si están vivos, comieron, consumieron. Segunda, tengo un dato estatal absolutamente imposible de impugnar, que es vamos a tomar un ejemplo, salario mínimo vital y móvil. Es decir, nadie puede ganar menos del salario mínimo vital y móvil. Por consiguiente, yo digo que este señor trabaja, pruebo que le lleva los alimentos a su casa, como no tengo la posibilidad de que el señor cartonero utilice la tarjeta de crédito para sus gastos, digo que mínimamente salario mínimo vital y móvil. Ahora, se murió. ¿Cómo tengo que hacer para cuantificar esto? Muy rápido, perdónenme. Si el señor tiene 40 años, yo voy a tomar hasta los 72 años. Tomo hasta los 65 cuando es un trabajador en relación de dependencia y a los 72 cuando es un trabajador informal. Esto viene porque nosotros nos suscribimos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que la población económicamente activa es trabajadores en relación de dependencia hasta los 65 y trabajadores informales hasta los 72. Esto no me lo puede impugnar nadie, porque es un dato oficial, aceptado por el Estado argentino. Entonces tengo que calcular si se murió a los 40, entre los 40 y los 72. Quiere decir que ahí tengo como piso, si yo abogado puedo probar más, pero bienvenido decido, como piso tengo el salario mínimo vital y móvil. Pero el salario mínimo vital y móvil es la representación de un valor, lo que acabamos de decir recién, del daño emergente traducido en consumo y del lucro cesante traducido en el excedente. Es un valor. Entonces, ¿qué le voy a decir al juez? Mire, hoy, cuando este señor se murió, el salario mínimo vital y móvil es 10. Pero 10 significa el valor de los alimentos y los excedentes. Cuando usted saque la sentencia, tiene que sacarla en función del valor del salario mínimo vital y móvil al momento de la sentencia. Porque estamos diciendo que el valor de eso le da el valor de los alimentos. Por consiguiente, dentro de 6 años, el valor de los alimentos para ese grupo familiar es el de ese momento. Esto es vital para considerar precisamente la obligación de valor. Ahora, supongamos que eso es así. Supongamos que toma eso. En realidad, supongamos que todo es rápido, expreso en Argentina. Tengo la sentencia, al otro día viene la compañía de seguro, cosa rara, viene y dice, mire, le voy a pagar. Sí, pero me está pagando 6 años de atraso. Y ahí es donde el 1747 dice, y el 1748, señor, usted va a tener que pagar 2 intereses.
¿Por qué? Porque el dinero que estamos representando en la sentencia no es el dinero en sí mismo, sino que es la representación de un valor. Entonces usted va a pagar los intereses moratorios porque la herramienta de la cuantificación no tiene otra salida. Porque ya lo actualicé con el salario. Entonces va a pagar los intereses moratorios. Y la segunda, que son los intereses compensatorios, es la prueba de que es una obligación de valor. ¿Por qué pago los compensatorios? Porque es la privación del uso alternativo del capital. Entonces, no estoy haciendo anatocismo, ni mucho que se me parezca, sino que estoy diciendo, señor, usted me debía esto a los 40 años, lo está pagando a los 46, la viuda en realidad, y el juez actualizó en términos de valor, pero usted me lo tenía que pagar acá. Entonces ahora quiere decir que tomamos los intereses moratorios y los compensatorios, porque es un valor. Entonces, yo tengo dos sistemas, el sistema 1745-46 para el daño por obligación de valor y el 770 por la suma de dinero. Y si ustedes lo leen, así no perdemos tiempo, se van a dar cuenta de la diferencia sustancial de cómo se consideran los intereses. Porque en el otro es una suma de dinero y en este es una deuda de valor. Advertencia. Ahora, les quiero hacer esta advertencia, pero los que me conocen saben que no lo hago de soberbia. Yo fui a estudiar ciencias económicas, yo soy económico. Y escucho todos los días que todo esto se soluciona con la fórmula Marshall, con la fórmula Méndez, con la fórmula Woto. Perdón, esas fórmulas están elaboradas en términos constantes, no en términos corrientes. Entonces, bueno, puedes aplicar una fórmula que está elaborada en términos constantes, es decir, en un país que no tiene inflación, etcétera, etcétera, que el mismo salario mínimo va a ser hoy y dentro de 50 años, no puedes aplicar la fórmula. Yo no digo que no la puedas aplicar, digo que hay que tener cuidado porque hay que utilizar correctores para esa fórmula. Entonces, eso significa que voy a utilizar esas fórmulas o cualquier otra, pero hay que tener cuidado con esto que estamos diciendo. Es una obligación de valor. Considerémosla al momento de la sentencia como valor, punto. En el 1746, cuando habla de incapacidad, estamos diciendo lo mismo. ¿Quién se incapacita? La unidad productiva para seguir produciendo valor. Obvio que es la persona, pero todavía no hablamos de la persona en sí misma. Lo que estamos diciendo es, esa persona es un capital. Nosotros somos capital en el capitalismo, punto. Te guste o no te guste, es así. Entonces, ese capital es un valor y produce valor. Ahora, cuidado con las incapacidades, porque es muy fácil desde un escritorio, como algunos dicen, bueno, si tenemos el 10% de incapacidad de este señor, quiere decir que le vamos a reclamar ese 10%. Si tiene una incapacidad del 66%, no, como hacemos destrucción total, ese es un muerto. Pero cuidado con el 10%, porque la Corte está diciendo una cosa que no comparto, o que comparto a medias, y que tiene que ver con esto de los valores. Dice, no, la incapacidad hay que considerarla en función de lo que este señor trabajaba, tornero, y en función de qué otra actividad puede hacer. ¿Por qué? Porque tendrá el 10% como capacidad de tornero, pero tiene el 100% para ser cartonero. Ah, claro que sí, no me cabe duda, pero esa no es la solución. Porque ese señor evidentemente no va a ser cartonero. No sé qué otra actividad puede hacer. Pero acá hay que sumar otra cosa. Y que acá tenemos un trabajo de los abogados muy grande. Mire, señor, lástima que no tengo el power del INDEC. Pero si hay el 7% de desocupación estructural en la Argentina, no vamos a discutir quién tiene razón, pero no es lo mismo desocupación coyuntural que estructural. Nosotros tenemos el 7% estructural, por muchas razones, no solo por estadística. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 4 millones de personas enteritas
Ninguna empresa le va a tomar a una persona que tiene el 1, el 2 o el 3% de incapacidad, porque es lo que se llama el doble riesgo. Si yo tomo a una persona enterita, ya tengo un riesgo. Si tomo a una persona que no está enterita, tengo doble riesgo. ¿Por qué? Porque ya la tengo dañada. Por consiguiente, cualquier incapacidad del 1746 en realidad es una incapacidad para volver al mercado, y eso hay que cuantificarlo en términos de valor, porque esa persona no va a poder volver al mercado. Y si vuelve al mercado va a volver informalmente. Bueno, entonces además de la incapacidad propia, le calculamos el salario mínimo vital y móvil, que va a ser el que va a volver al mercado. Más de eso no va a poder hacer. Digamos, son pautas, pero pareciera ser que, por eso digo que la fórmula no soluciona las cosas. Tengamos precaución. Eso lo tenemos de este lado, el proyecto de vida económica. Y del otro lado tengo el proyecto, también admitido por el código, proyecto de vida personal, artículo 51, integridad personal, dignidad, etc. El proyecto familiar y el proyecto social. El proyecto familiar es formar una familia social, sociológica, no hablo de otras cosas. Que hoy tenemos el matrimonio y tenemos la unión convivencial, y podemos tener otra cosa, que es la unión convivencial de hecho, porque no está registrada, o sea que tenemos todo eso. Eso es un proyecto familiar. Y después tenemos el proyecto social, el proyecto de inclusión, es decir, la no discriminación. Y tenemos ahí todos los derechos personales. Y acá viene el otro. La Corte en el fallo Aquino dijo que hay 4 integridades. Y dijo en el 2004, cuidado que es una foto, puede aparecer otra cosa y aparece. Integridad física. Y ahí tengo categorías autónomas, el daño corporal, la lesión estética. No voy a reclamar las dos cosas. Lo que voy a decir es que la lesión estética en esta persona, en su proyecto personal, es más importante que el daño físico o el daño corporal. Porque lo tiene expuesto, porque lo tiene, digamos, no se va a poder poner una bikini, etc. El daño biológico, primera sentencia de Elena Hayton cuando era jueza de primera instancia, lo que se llama la funcionalidad de los órganos. Una persona con un riñón menos no es lo mismo que con 2 riñones. Su vida tiene una disfuncionalidad. Y después, por el fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires en el 2008, el estado vegetativo, porque dice, mire, no entra de ninguna de estas. ¿Qué es el estado vegetativo? No es muerte, no es nada, es un nuevo estado vegetativo que hay que indemnizar. Ahí tenés en especie todas las prestaciones, más todo lo que pueda hacer en vano. Después tenés el daño moral, ¿sí? Que hoy ya no tenemos problema de división entre contractual y extracontractual. Después tenés el daño psicológico, que está en el 1746, tanto lío que no era autónomo, bueno, está en el 1746, que es la afectación de la lógica del razonamiento. Y después aparece el daño neurológico en otro fallo, que no es lo mismo el daño psicológico que el daño neurológico. Y después tenés el daño al espíritu, no a la religiosidad, que ahí tenés todos los derechos personalísimos, la imagen, etcétera, el honor y además el tema de la no discriminación. Ahora, dijimos del otro lado que eran deudas de valor. ¿Qué dice el código respecto de lo que algunos veníamos diciendo? Que ya lo decía Chambías en los viejos libros, el dinero no es la finalidad para reparar la integridad física, la integridad de los sentimientos, la lógica de razonamiento. Es un medio para obtener una satisfacción, de tal forma que el daño me baja la balanza en todo lo que tiene que ver con la angustia, la congoja, etc. Y el dinero no es en sí mismo, sino para obtener una satisfacción, siguiendo el fallo de la Bahía Blanca de Peralta Mariscal, que fue uno de los pocos que lo venía diciendo hace mucho. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un daño moral, tengo afectación de mis sentimientos, tengo congoja, un accidente de tránsito, una mala praxis, el dinero no me soluciona nada, lo que me trae es una satisfacción, que en el largo tiempo esa satisfacción me produce el equilibrio de nuevo de la balanza. Y sabemos que tenemos 3 libros que se encargaron de hacer eso. El de Jorge Masay Turaspe, que dice,
¿Qué es lo que en un país subdesarrollado y bananero, perdón por el calificativo, estoy hablando de Argentina, quiere una persona llegar a la vivienda propia? Es lo que más le interesa. Entonces él dice, ¿cuál es la satisfacción? Debo medirlo en metros cuadrados. ¿Esto es cierto? No, no es cierto, es una forma de medir, por eso digo cuantificación económica del daño y no cuantificación del daño. Y Ibarra le dice, bueno, pero no toda la gente puede comprar una casa, pero puede comprar un auto. Y con el auto pasea, se da satisfacciones, lo mido en autos. Y nosotros, siguiendo la escuela de Berkeley, que nos parece más interesante, decimos, no, miren, las vacaciones, el ocio, la posibilidad de una persona que le gusta conocer museos, puede ir a conocer museos porque nunca en su vida lo iba a conocer. Pero no importa cuál. Lo que estoy diciendo es que el dinero no vuelve a ser el finalidad en sí mismo, sino que la herramienta para la satisfacción. Es decir, ¿cómo mido la satisfacción? Bueno, este es un tema de prueba, de peritos, etc. Pero medida la satisfacción, después incorporo el dinero. En cambio, si hubiese sido solamente el dinero la finalidad, lo incorpora de entrada. El juez dice, bueno, por daño moral le vamos a dar 50.000 pesos. No. Ahora, eso también tiene un trabajo nuestro, que nosotros tenemos que probar cuál es y por qué es la satisfacción que vamos a pedir para esa persona que es A y que no es B y que no es C, porque cada uno tiene un modelo de satisfacción distinta, como dice Jorge Mosé. Ahora, ¿todos los de este proyecto son así? No. El daño psicológico, y lo vemos en los peritos, tiene una doble forma de reparación. Lo que llamamos la reparación en especie, es decir, cuando el perito dice este señor tiene un daño psicológico del 5%, necesitamos hacer un tratamiento de 2 años, de 2 días por semana, tantos pesos. No es una reparación en pesos, es una reparación en especie, es decir, me está diciendo utilice estos pesos para hacer el tratamiento. Y ahí ya tengo 2 posibilidades. Una posibilidad es que mi cliente me dice, no quiero hacer ningún tratamiento, quiero agarrar la plata y divertirme. Bueno, pero mirá que transformaste la reparación en especie en reparación en dinero. En cambio yo digo, no señor, pues, mire, voy a tomar la plata, voy a hacer el tratamiento y cuando termine el tratamiento vuelvo al expediente. Porque no sé qué va a pasar con ese tratamiento en especie. ¿Y qué puede pasar? Si tenía el 8, que me baje al 6, y el 12 es lo que se llama saldo traumático. Y eso es lo que tenés que reparar, el saldo traumático, porque el otro te lo repararon en especie. Ahí tenemos problemas con los jueces, porque algunos jueces admiten volver al expediente, porque el expediente no se cerró, porque yo hice reserva de derecho, y otro que dice sacarle fotocopia ante otro juzgado, porque yo no quiero trabajar más. Quiere decir entonces que todos estos daños también son de valor y también tienen al dinero como herramienta. Entonces no hay que confundir la herramienta que es la única posibilidad que tenemos de llegar a un monto, pero que ese monto represente un valor. Entonces me parece que esto es importante. Ahora, hay algunas otras cosas que yo tengo que ser honesto conmigo mismo y tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que se murió a los 40, tengo que calcularlo hasta los 72, o si se murió a los 40 lo tengo que calcular hasta los 65, ahí no tengo problema porque tengo el recibo. Si el recibo dice todo lo que hay que tener, que es otra cosa. A los 46 años sale la sentencia. Y yo digo, bueno, sí, me tenés que pagar los intereses para atrás. Pero el problema es que de los 46 a los 72 te estoy adelantando un capital. ¿Por qué? Porque en la Argentina no hay reparación en cuotas, es decir, reparación en renta, porque no tenemos último pagador, es decir, las compañías de seguro funden, las empresas funden, estamos hablando de muchos años, entonces te estoy adelantando un capital. En ese caso, entre los 46 y los 72, hay que hacer lo que se llama la quita financiera. Es decir, le voy a quitar un tipo de interés, no los dos, un tipo. ¿Cuál? El segundo, el compensatorio, que decimos que era el uso alternativo del dinero, porque ya lo tengo el dinero.
¿Está claro? Si yo ya tengo el dinero, entonces no voy a sacarle los 2 intereses el moratorio. El moratorio ya está, porque fue por lo atrás. Ese no se lo saco. Pero entre 46 y 72 voy a hacer, digamos, la deducción financiera. Le voy a sacar el interés sobre ese periodo porque ya tengo el uso alternativo de capital. Ahora, si no dice nadie del otro lado, bueno, que lo digan del otro. Pero es muy importante esto porque he leído algunas cosas y dicen, no, se sacan los 2 intereses. No, los 2 intereses no, se saca uno solo, que es el del uso alternativo. El otro ya está puesto porque tiene que ver con el proceso de mora, que es otra cosa totalmente distinta. Y después tenemos el tema de los derechos personalísimos. En realidad el tema de los derechos personalísimos, que creo que están bien regulados en el código, el tema es que no están todos, pero también no hay que ser injustos, los derechos personalísimos, digamos, han avanzado mucho y probablemente surjan más. En realidad la esencia del derecho personalísimo es porque el Estado moderno, que tenemos, viene fracasando desde hace muchos años. O sea, al fracasar en las prestaciones que te tiene que dar, ¿vos qué vas haciendo? Vas sacándole derecho al Estado, pero desde el punto de vista de la persona y no de la personalidad jurídica. Los derechos individuales, sociales, siguen siendo de la personalidad jurídica. En cambio, los derechos personalísimos son de la persona. Me los quiero volver, como vos fracasaste, como vos no me das lo que me tenés que dar, yo te quiero sacar algunos derechos. Esos derechos personalísimos hoy tienen, digamos, en el código, la dignidad, 2 tipos de dignidad, cuidado, por eso digo que no están todos. Una cosa es la dignidad como ser humano, desde la concepción ya tenés la dignidad, porque el ser humano está en la concepción, no discutamos desde dónde, pero no importa, de la concepción. Y otra cosa es la construcción de mi dignidad. Yo quiero que ustedes me consideren digno, no como ser humano, sino como profesor de esta facultad, como persona, etc. Yo construyo mi dignidad. ¿Por qué? Porque tengo un comportamiento ético, porque en sociedad me manejo de una forma, y quiero que respeten eso. La otra dignidad, obvio que me la van a respetar, pero es esta. Lo mismo pasa con el derecho personalísimo a la imagen. No es la figura, es el símbolo de la figura, el símbolo de la voz, el símbolo es una construcción. El honor pasa a lo mismo. Y aquí tenemos que la cuantificación económica no está. Se lo olvidaron. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Tratemos de hacer una asimilación. ¿Qué me produce que me afecte en un derecho personal? Y malestar, congoja, depresión, cambio de personalidad. Es casi lo mismo que cuando me afectan los sentimientos, es decir, casi igual que el daño moral. Entonces digo, si tengo cierta similitud en el hecho, puedo decir que tengo cierta similitud en la cuantificación económica del daño. Entonces lo voy a tratar de cuantificar, una primera cuantificación, la voy a cuantificar como dijimos antes, es decir, buscando una satisfacción. Tratando de buscar una satisfacción. Pero además tengo otros recursos. Tengo la posibilidad de que si, porque la característica de los daños a los derechos personalísimos tiene una característica que es la continuidad. Yo lo que puedo hacer es, con una medida, cesar, es decir, evitar que se publique una foto, evitar que se siga hablando de mí, etc. Ahí tengo una forma también de reparar. ¿Por qué? Porque lo que hago es evitar hacia el futuro. Y lo otro es la publicación de la sentencia, que también está en el código. La posibilidad de... ¿Por qué? Porque es decir, ¿qué quiere decir publicar la sentencia? Y significa obtener una satisfacción. ¿Vieron que lo que yo dije, el juez me ha dado la razón? ¿Vieron que ahora se hizo justicia? Esas son las palabras que usamos, no nosotros porque sabemos que no hay justicia, sino la gente común. El hecho de saber precisamente que el hecho de publicar una sentencia de alguna forma me lava de algo que la otra persona me imputó y que no es cierto. Entonces me parece que ahí tenemos eso. Quiere decir
que tenemos el tema del daño moral, tenemos el tema del daño psicológico y los derechos personales. ¿Qué pasa con el tema del daño corporal? Incluso también lo vamos a ver con los daños psicológicos. Cuando nosotros decimos que somos unidad productiva en el mercado, en blanco y negro somos unidades productivas por trabajo físico y unidades productivas por trabajo intelectual. Obvio que necesitas un poco de cada cosa, ¿sí? Algunos necesitan menos que otros, pero no importa. Si yo tengo un cartonero que dijimos le vamos a aplicar el salario mínimo, etc., y resulta que termina después del hecho dañoso en silla de ruedas, evidentemente ahí tengo dos daños. El daño a la persona, que afecta a la integridad de la persona como persona, 51 del código, inviolabilidad de la persona, y lo que se llama el fenómeno del espejo. Quiere decir que este señor de este lado, como unidad productiva, prácticamente se ve reducido. ¿Por qué? Y bueno, porque es muy difícil juntar cantores en silla de ruedas. Para ponerlo extremo. Pero me puede pasar en el daño psicológico. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿quién se dejaría operar con un médico, con un cirujano de renombre que tiene el 1% de daño psicológico? Sale corriendo del quirófano. Pero pensemos en esto. Gerente de un banco, gerente general de un banco. El tipo todo el día está poniendo el dedo haciendo transferencias de 800 millones para acá, 800 millones para allá. Un día tiene un accidente de tránsito y el perito dice, él reclamó el daño psicológico y dice, tiene el 1%. Llega al banco, le dice al presidente, quédate tranquilo, mirá, estoy bien, un abrazo, me reincorporo al trabajo, tengo el 1% de daño psicológico. Ah, qué bien. Lo que te quería comunicar es que mañana pasas a empaque. Pero tengo el 1%, si justo en el momento del 1% me apretás un botón y mandás los 800 millones de dólares a Wall Street, en cambio de Japón, yo pierdo 800 millones de dólares por el 1%. ¿Por qué? Porque los que trabajan intelectualmente con el 1% tienen vulnerada su otro lado, su faz de trabajar. Entonces hay que relacionar esto. Cuando vos estás en el campo físico o estás en el campo intelectual, ¿cuáles son las incidencias que tienen uno sobre otro? ¿Por qué? Porque te agrava la incapacidad laboral. Y son dos cosas separadas. Yo pido, señor, este señor estaba íntegro y ahora está en silla de ruedas. Esto tiene que ver con una reparación como persona. Y además, este señor era cartonero y hoy no puede ser cartonero. Esto tiene que ver con la unidad productiva. Son cosas distintas. Acá le tengo que dar una satisfacción. Empezaremos por una silla de ruedas eléctrica, empezaremos por eso, para que se pueda manejar mejor que con una silla de ruedas, digamos, manejada, y después veremos qué otras aplicaciones. Y acá es el 100%, porque esta unidad productiva quedó en el 100%, porque trabajaba, digamos, materialmente. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, y digamos, yo lo que les acabo de decir no es verdad, es mi humilde opinión, pero hay mucho para pensar en este código. Las cosas no se solucionan atrás de un escritorio. Y todo esto, para cerrar, porque tengo que ir arriba a seguir dando clase, esto tiene que ver con el tema de las negociaciones en las mediaciones. Tenemos que dejar de ser abogados y meternos en la cabeza que una sentencia es justicia. No existe más la justicia. No podés tener justicia sobre un conflicto social. No es un conflicto jurídico, un accidente de tránsito, una mala praxis, es un conflicto social. ¿Por qué? Porque la esposa está angustiada, porque los chicos se quedaron sin padre. Entonces, no veamos más eso como que vamos a obtener justicia en una sentencia a los 6 años, o a los 12, o a los 14, como me ha tocado cuando llegas a la corte. Negociar significa cuantificar económicamente, tratar de que ese negocio que se cierra, que no tiene nada de jurídico, satisfaga ese conflicto social. Yo voy a contar dos casos que me sucedieron en la realidad. Una pyme, supongamos que reclamábamos 100, llegamos a un acuerdo con 50. El señor no quería saber nada. Bueno, vamos a tomar un café. Sentémonos. ¿Cuánto significa para usted económicamente 50 puestos en la rueda de su actividad económica en 6 años?
mucho más de lo que vamos a recibir, seguramente. Entonces, ¿sabe qué? Agarre los 50, tomemos un champán, póngalo adentro de su pyme y hágala elaborar precisamente y reproducir el capital. Digo, a veces tenemos que actuar en los términos económicos y no en términos jurídicos. La segunda, y esto también les puedo dar hasta el número del expediente, una familia muy humilde, se muere el marido. Queda la esposa con 2 hijitos chiquitos, en una villa, pero no en una villa, cartones de villa, absolutamente inhumano para vivir. Reclamábamos una suma, llegamos a un número, perdón para las mujeres. El nuevo novio de la señora dice, no, vamos a ir a juicio. Entonces le dije, señora, vamos a tomar un café, usted, yo y sin su novio. Señora, cuando termine este juicio sus hijos tienen 8, 10 o 12 años y no van a poder estudiar porque no tuvieron el lugar para estudiar, porque no tuvieron agua, porque no tuvieron cloaca. Mire, con esto, ¿sabe lo que podemos hacer? Comprar un terrenito, una casita humilde y usted va a poder vivir mejor. Y no terminó ahí todavía. Como conocía al juez, le dije, mirá, no le vamos a dar la plata. Vamos a hablar con el asesor de menores para que se compre el terreno, para que se haga la casita, porque esta plata, ¿sabés qué es? El hecho de no tener cultura en el manejo del dinero. El pobre no tiene cultura en el manejo del dinero, no lo podemos dejar al azar. Todo eso es lo que tenemos que aprender los abogados. Entonces, lo que les he dado son lineamientos. Es más, estábamos pensando, hicimos un curso a las 10 de la mañana sobre cuantificación, repetirlo el año que viene para explicitarlos más. Pero son lineamientos, pero no hay soluciones mágicas. Pero nosotros los abogados tenemos que impulsar estas cosas, que son deuda de valor, no son deuda de dinero, digamos, ser un poco más creativos. Porque también es injusto que todo lo solucionen después en una sentencia si nosotros no le decimos algo. Bueno, dentro de 10 minutos viene el doctor Ameal, le pido que lo espere, pero yo me tengo que ir a seguir dando clases. Y la verdad que dejar a los alumnos sin clases no lo he hecho nunca. Nos vemos, ¿eh? Gracias.